Hola chiquillos de quinto año básico del Colegio Terra de Bimbi, los saludo fraternalmente y nos vamos al tiro con la clase 2 de video. Espero que les guste, que hayan visto la otra. Eh, la clase de hoy se llama La conquista europea de América y de Chile. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar y a explicar. Si no, la dividimos en dos clases. Para esto necesito primero que abran su libro en la página 80. ¿Ya? Y el objetivo de la clase va a ser reconocer las características que tuvo el proceso de conquista en América. ¿Cómo creen ustedes, a partir de una vez que tengan su libro abierto, que haya sido este encuentro entre estas dos sociedades? ¿Habrá sido amistoso? ¿Habrá sido violento? ¿Agresivo? Bueno, las respuestas variaron, dependiendo con quién se encontrara. Hubieron encuentros de que, claro, se les recibió muy bien a los españoles y que aparece en los escritos, en las fuentes históricas que nosotros podemos estudiar, donde se les relata como gente muy bondadosa. Aparte, los españoles llegaban con un pedacito de espejo y se lo cambiaban por una roca de oro al indígena, que no tenía el mismo valor para ellos el oro que lo tenía para los españoles, por ejemplo. ¿Ya? Y muchas veces fue violento y agresivo el encuentro, porque ellos querían apoderarse de las riquezas que habían acá en América Latina. Entonces, a partir de esta imagen, nosotros podemos dar cuenta de eso. En la primera imagen se ve como la gente llevando los obsequios a los españoles y en la otra ya enfrentándose directamente. Pasamos a la página 82. América a la llegada de los españoles. América fue el continente que por mayor cantidad de tiempo se mantuvo aislado de las demás civilizaciones europeas y de otro tipo. No tuvo contacto. Entonces, en todo ese transcurso de tiempo se pudo desarrollar libremente. Y se desarrollaron diferentes tipos de sociedades con diferentes grados de complejización de la sociedad. Habían sociedades más complejas y otras menos complejas. Los grandes imperios que podemos encontrar en América Latina antes de la llegada de los españoles son los mayas, los aztecas y los incas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Nosotros encontramos diferentes tipos de cultura en América antes de la llegada de los españoles. Encontramos, por ejemplo, civilizaciones, agroalfareros, pescadores y cazadores-recolectores. Primero, las civilizaciones eran estas grandes sociedades como las que les acabo de nombrar, maya, azteca, inca, ¿ya? Y tenían un grado de complejización social superior, donde se organizaban de manera piramidal, donde había un líder máximo en la sociedad que gobernaba por los demás y había otro escalafón. Era una sociedad piramidal, en palabras simples. Posteriormente encontramos los agroalfareros, que eran grupos o bandas de indígenas que eran sedentarios. ¿Qué quiere decir sedentarios? Que se establecen en un determinado lugar, porque logran desarrollar algunos tipos de habilidades como la agricultura y la ganadería también, que crían animales y también cultivan ciertos tipos de plantas que les permiten alimentarse y no tener que estar buscando constantemente el alimento. ¿Ya? Posteriormente encontramos a los pescadores. Los pescadores eran bandas o tribus nómades. ¿Qué quiere decir nómades? Que se desplazan constantemente de un lugar a otro buscando y recolectando la comida. Estos pescadores buscaban y pescaban peces, recolectaban mariscos y de eso subsistían, pero también se estaban moviendo de un lugar a otro. ¿Ya? Y también encontramos cazadores recolectores, como lo son eh, diferentes tribus que encontramos antes de la llegada de los españoles,
como algunos tipos de mapuches, o también los guaraníes en Brasil, ¿ya? Que se están constantemente desplazando de un lugar a otro. Y eso, nosotros vemos, si observan la página 83 de su libro, nosotros ubicamos geográficamente dónde se ubicaban estas grandes civilizaciones. Los aztecas, que se ubicaban en la parte de Centroamérica un poco hacia el norte, ya casi donde está actualmente Estados Unidos, ¿cierto? Los mayas, que se ubicaron en Mesoamérica, en la parte del medio de América. Los incas, que ocuparon una vasta área, como podemos ver. Y también vemos los mapuches. Pero los mapuches no son una sociedad piramidal como lo estamos viendo. Les recomiendo que vean los videos de Crash, que ahí hice una comparación de las diferencias que existían en la forma de organización y el liderazgo indígena. ¿Ya? En esta primera parte de la clase quiero que lean estas dos páginas, las fuentes y la información que nos da el texto de estudio respecto a los aztecas, los incas, los mayas y el pueblo mapuche, y respondan las preguntas que dicen: ¿en qué aspectos difieren los tipos de culturas vistas en estas páginas? O sea, ¿en qué se diferencian? Eso quiere decir difieren. ¿En qué aspectos se asemejan? O sea, ¿en qué aspectos se parecen? ¿Por qué crees que los españoles sometieron en poco tiempo a las grandes civilizaciones americanas? Porque, por ejemplo, los españoles lograron dominar fácilmente a los mayas, a los aztecas y a los incas. Sin embargo, ¿sabían ustedes que el pueblo mapuche nunca fue dominado por los españoles, siendo que no tenían una organización piramidal y que se formaban diferentes tribus, pero nunca lo pudieron vencer? Y se debe principalmente a eso mismo, a su organización piramidal. Entonces, como ellos eran una sociedad piramidal donde funcionaba un líder máximo, cuando llegó el español y logró derrotar al líder, al emperador en este caso, de la sociedad indígena de los mayas, los aztecas o del Inca, era como un cambio de liderazgo nomás. Aparte eran sociedades que estaban acostumbradas a obedecer, que había sometimiento, solamente significaba como un cambio de persona nomás. Y la última pregunta, a diferencia del caso anterior, ¿por qué crees que el pueblo mapuche pudo oponer mayor resistencia al dominio español? Para esta clase les sirven los videos que he hecho para Crash, chiquillos. Se los recomiendo que los vean. Porque, por ejemplo, los mapuches eran diferentes tribus dispersas entre sí y que estaban en constante lucha incluso entre ellos, que peleaban entre ellos constantemente. Nosotros las diferenciaciones que establecemos respecto a los mapuches, por ejemplo, los picunches, los lasquenches, los pehuenches, etcétera, todos los elches, son mapuches. Lo único que diferencia su nombre son según el lugar donde ellos viven. Si viven en la costa, si viven más cercanos a la montaña, si viven más al interior, etcétera. Ya, entonces estas tribus vivían en permanente conflicto. Antes se enfrentaban entre ellos, hacían alianzas para pelear contra otros. Sin embargo, cuando aparecía un enemigo en común superior que significaba una amenaza, ellos se unificaban. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes los mapuches hasta el día de hoy? Le llaman a la persona que no es mapuche, huinca. Y esa palabra originalmente es porque el imperio inca dominó gran parte de Chile y llegó a una parte donde se encontraron con los mapuches. Y por poner un ejemplo, los incas traían la tecnología. Era como si hoy en día le dijeran a los mapuches: mira,
tú me construyes un puente y yo te doy un tablet, un celular, un iPhone 20. Pero tú a cambio mañana me tienes que tener un puente construido aquí y tienes que pagarme un tributo para el Inca. Y el mapuche dice, ya recibe las cosas, por ponerle un ejemplo, y después vuelve el Inca y no está. Entonces, a la guerra, andan las fuerzas. Y entonces los mapuches, como eran buenos para la pelea, se juntaron entre todos los que antes se peleaban entre ellos, se juntaron en el Gualmapu y se enfrentaron al Inca. Y lo vencieron, nunca lo pudieron derrotar a los mapuches. ¿Ya? Y de ahí que viene el concepto de Winca, porque Winca en la lengua mapuche significa invasor. Entonces de ahí que queda, por el Inca. Y entonces era muy difícil, nunca se logró dominar al pueblo mapuche, que es nuestra sangre ancestral. Y hasta aquí nomás vamos a dejar la clase del día de hoy, chiquillos. Hagan la actividad de la página 83. Espero que les haya gustado mucho la clase. Vamos a continuar viendo con la ayuda del libro y los videos el proceso de conquista europea en América y en Chile. Cómo se sometieron a los mayas, los aztecas, los incas y no al pueblo mapuche. Eso, chiquillos, espero que les haya gustado la clase. Vean los videos, realicen la actividad y me las mandan al correo historia.terradibimbi@gmail.com. Chao, chiquillos, cuídense, que estén bien.